Hello, I'm Joe. I'm un amico de Paco, Paco's friend, and no me gusta eso que hace de los videos. I don't like it. I don't like it at all. Vosotros estáis aquí para aprender, no para divertiros. I'm a professor at college in United States. Allí la gente no hace eso, no profesional. No, venimos a reírnos, venimos a aprender. Yo mando, tú aprendes. ¿Vale? Tengo que hablar con Paco. Bueno, os dejo, que viene Paco para la clase. I don't like it. Segundo vídeo de combinatoria, donde vamos a aprender las técnicas básicas de recuento. Bien, uno de los problemas más importantes en combinatorias es contar las selecciones de elementos de un conjunto, ¿vale? Hay tres factores importantes a la hora de contar los elementos de un conjunto. Vamos a suponer que A, para fijar ideas, es un conjunto de n elementos y queremos contar las formas distintas de seleccionar k elementos de A. Entonces, el primer criterio es el orden, es decir, si importa el orden de los elementos que selecciono. Dicho de otro modo, si una reordenación de una selección me da una nueva selección, eso significa que el orden importa. Segundo criterio, el tamaño de la selección. Puedo seleccionar el conjunto entero o puedo seleccionar subconjuntos de tamaño k. Eso también va a ser relevante. Y por último, va a ser relevante si se permiten las repeticiones o no, porque las maneras de contar cambian. Vamos a recordar la definición de conjunto. En principio, el orden en un conjunto no importa. El conjunto 1, 2 es igual que el conjunto 2, 1, y en los conjuntos no hay elementos repetidos. Es decir, el conjunto 1, 1, 2 es en el fondo el conjunto 1, 2. Entonces, cuando selecciono sobre conjuntos, esto va a ser una selección sin orden, ¿de acuerdo? También diremos que el orden de presentación no influye. Pero si el orden de presentación influye, pues entonces la manera de contar cambia. Y entonces, si cojo dos selecciones distintas que tienen los mismos elementos y considero que el orden de presentación influye, estamos hablando de selección con orden. Típicamente llamamos listas a las selecciones de conjuntos en los que el orden influye. Vamos a estudiar en principio selecciones sobre conjuntos, pero sin elementos repetidos. Luego en otro vídeo haremos elementos repetidos. Entonces, primero vamos a estudiar las selecciones con orden sobre el conjunto entero, y eso se van a llamar permutaciones. A continuación vamos a ver las selecciones con orden de subconjunto del total, es decir, que ya no vamos a seleccionar el conjunto entero, sino una parte de él. Si el conjunto total tiene elementos, vamos a seleccionar su conjunto de tamaño k, pero con orden. Eso se van a llamar variaciones. Y por último, cuando eliminemos el orden, entonces hablaremos de combinaciones. Las combinaciones van a ser selecciones de subconjuntos de un conjunto dado, pero sin orden. Empecemos. Vamos a, como siempre hacemos, se presenta una serie de problemas y vamos absorbiendo la teoría. Problema 441. Tenemos un conjunto de n elementos. ¿Cuántas listas ordenadas distintas se pueden formar con los n elementos? Entonces, bueno, estamos hablando de listas y, como ya hemos definido, el orden influye en las listas. Y además estamos tomando todos los elementos del conjunto. Entonces, estamos con las permutaciones. Vamos a ver cómo se cuentan las permutaciones. Vamos a fijar ideas. El conjunto A es A1 o AN. Entonces, la selección de una lista formada por los n elementos de A se reduce a una selección del siguiente conjunto cartesiano. Primero, para la primera casilla de la lista tengo cualquier posibilidad de A. Entonces estoy tomando elementos de A.
Si la primera vez elegí A sub i1, entonces ahora no lo puedo elegir porque no hay repetidos. Entonces estoy seleccionando del producto cartesiano donde el segundo factor es A menos el elemento A sub i1. La siguiente vez no puedo coger ni A sub i1, el primer elemento que tomé en A, ni A sub i2, el segundo elemento que tomé en A menos A sub i1. Entonces tengo todas las posibilidades de A menos 2 y así sucesivamente hasta que llego al último elemento, ¿vale? Ahí he tenido que poner dobles índices porque el conjunto A viene indexado entre 1 y n, las reordenaciones van a venir entre i1 y n. Vale, y así voy seleccionando hasta que llego a sub n. Esto se puede ver mediante un árbol, como vemos aquí en el gráfico. Supongamos que tengo ABC, un conjunto pequeñito. Si elijo A aquí, entonces me quedaría la lista BC. Si elijo B, me quedaría la lista AC. Y si elijo C, en primera instancia, me quedaría la lista AB. A continuación, aquí por ejemplo, si elijo B, me queda la lista, me queda el conjunto C y mi segundo elemento sería la B y he seleccionado la lista ABC. Y así en las hojas de este árbol me quedan todas las posibles permutaciones. Si esto lo cuento, si esto lo cuento, me quedaría n factorial. ¿De acuerdo? Porque sería n por n menos 1 por n menos 2. ¿Vale? Esto sería... Lo pongo aquí. Serían las permutaciones de n. O sea, n por n menos 1 por n menos 2, etcétera. 3 por 2 por 1, que sería n factorial. ¿De acuerdo? Vale, vamos a ver cómo se haría con el ejercicio 443. Tengo la palabra molde y quiero las permutaciones de esa palabra. Bien, obviamente hay 5 factorial permutaciones. Hay 5 posibilidades para la primera casilla, 4 para la segunda, 3 para la tercera, etcétera. Me piden que la palabra elegida empiece por consonante. Ese sería el primer apartado. El segundo, que la palabra elegida acabe en vocal. Y el tercero, que la palabra elegida tenga alternancia entre vocales y consonantes. Vale. La palabra elegida empieza por consonante. Entonces, como molde tiene 3 consonantes, hay 3 maneras de elegir una consonante del conjunto A para la primera letra. Vale, el resto de las letras se seleccionan del conjunto restante con orden y sin repetición. Es decir, que estaríamos hablando de permutaciones de 4 elementos. Vale, entonces sería 3 por 4 factorial. Sencillo, ¿no? Siguiente, la palabra elegida acaba en vocal. El argumento es bastante similar al caso 1. Ahora tengo 2 vocales, la O y la E, que puedo poner al final, y el resto tengo 4 letras para formar la correspondiente permutación. Y sería 2 por las permutaciones de 4. Ahora quiero que haya alternancia entre vocales y consonantes, pero molde tiene 3 consonantes y 2 vocales. ¿De acuerdo? Entonces la única posibilidad es que sea consonante vocal, consonante vocal, consonante. Entonces aquí vamos a usar el principio del producto. ¿Por qué? Porque las selecciones de las consonantes son independientes de las selecciones de las vocales. Para las consonantes, que tengo 3 factorial posibilidades, y para las vocales 2 factorial. ¿De acuerdo? Entonces sería 3 factorial por 2 factorial, que son 12. Vale, vamos a dar una pequeña vuelta de tuerca a esto. Ahora tenemos un conjunto de n elementos distintos. Antes estábamos hablando de las permutaciones lineales, ahora vamos a hablar de las permutaciones circulares. Entonces, 2 permutaciones se consideran la misma si hay una rotación que pasa de una a otra. La rotación puede ser hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿De acuerdo?
Entonces, por ejemplo, si estoy con el conjunto 1, 2, 3, pues la permutación circular 1, 2, 3 me identifica 1, 2, 3 con 2, 3, 1 y con 3, 1, 2. ¿Vale? Me preguntan cuántas listas circulares distintas se pueden formar con los elementos de A. La respuesta no es n factorial, porque estamos identificando unas cuantas permutaciones por una sola. Vale, entonces vamos a suponer que A es A1 o AN, son n elementos distintos, y ahora cogemos una lista cualquiera que tengo que indexar doblemente, A sub i1 hasta A sub n, y entonces cada rotación de estas, de las cuales A y N, se identifica como si fuera una sola. Entonces la idea es que para hacer eso, lo que estoy haciendo es un grupo de n elementos, lo estoy considerando como si fuera 1, y eso es equivalente a dividir el total por n. Entonces sería n factorial, permutaciones lineales divididas por n, que me las hace circulares, y me quedaría n-1 factorial. Cambiamos de tercio, tenemos un conjunto con n elementos. ¿Cuántas listas ordenadas de longitud k, donde k varía entre 1 y n, se pueden formar? Ahora las selecciones se hacen con orden y no se toman todos los elementos, porque las listas tienen tamaño k, ¿vale? Entonces, para la primera posición hay n posibilidades, para la segunda hay n-1 porque ya he usado una, y así sucesivamente. De nuevo las selecciones son independientes entre sí, aparece el producto cartesiano de arriba pero truncado a k factores, usamos el principio del producto y tendríamos n por n-1, etcétera, por n menos k más 1. Aquí hay veces que los alumnos me dicen, este producto no debería acabar en n menos k. No, porque en realidad empieza en n menos 0, y entonces si quiero tener k términos tendría que terminar en n menos k más 1, ¿vale? Este número, el producto de n k términos hacia abajo, se puede escribir como n factorial entre n menos k factorial. Estas son las variaciones sin repetición de n elementos tomados de k en k. Ejercicio 4.4.7. Tenemos números naturales de 4 cifras. Me piden cuántos no tienen dígitos repetidos, cuántos son múltiplos de 2, cuántos no son múltiplos de 11 y cuántos son divisibles o por 2 o por 11. Esto último huele a principio de inclusión-exclusión. Vamos allá. Primero de todo vamos a sobreentender que los números de 4 cifras empiezan por un dígito distinto de 0, ¿vale? Entonces, si hubiese el conjunto de los números naturales de 4 cifras, pues su cardinal será 9.999 menos 999, que son los números que empiezan por 0. ¿De acuerdo? Entonces habría 9.000. Apartado 1. ¿De acuerdo? Apartado 1, recuerdo, perdón, no tiene dígitos repetidos. Entonces, el orden de los dígitos influye en la selección, eso está claro. Y además nos pide explícitamente el problema que no haya repetidos. Entonces estamos ante variaciones sin repetición. De las 4 cifras hay 9 posibilidades para la primera posición, porque el 0 no puede estar. Y para el resto, pues ya puedo tomar cualquier cifra del conjunto 0 a 9. Entonces sería 9 por variaciones de 9 tomados de 3 en 3. Apartado 2. Recuerdo lo que dice el apartado. ¿Cuántos son múltiplos de 2? Entonces, como estamos hablando de números consecutivos entre 1000 y 999 y 1000 y 9999, perdón, entonces cada 2 números uno es múltiplo de 2, entonces basta dividir por 2, ¿vale? Esto ha sido muy sencillo. Vale, ahora me pide cuáles, bueno, tenía que haber puesto aquí el apartado, cuáles no son múltiplos de 11. Bien, entonces aquí vamos a usar el principio del complementario, que no lo he formulado formalmente, pero básicamente te dice que cuando quieres contar un conjunto, si sabes contar el complementario y el total, pues sabes contar tu conjunto original. Aquí vamos a hacer vamos a calcular los que son múltiplos de 11 y los restamos del total. Entonces, bueno, pues el conjunto de los múltiplos de 11 de 4 cifras son 9000 entre 11, tomando la parte entera. Esto de aquí no lo he dicho antes,
no era tan importante en el caso de 2, pero sí lo es en el caso del 11, ¿vale? Y es que 9000 entre 11 no da justo, me he quedado decimales, lo que tengo que hacer es tomar la parte entera, es decir, despreciar la parte decimal. Entonces me quedan 818 múltiplos de 11 y ahora pasaría el complementario restándoselo a 9000. Apartado 4. Este apartado huele a aplicación del principio de inclusión-exclusión, me está pidiendo los múltiplos de 2 o los múltiplos de 11. Huele a principio de inclusión-exclusión porque la intersección no es vacía, existen los múltiplos de 2 y 11, 22, 44, etcétera. Vale, entonces vamos a llamar A el conjunto de los números de 4 cifras divisibles por 2 y B los divisibles por 11. Entonces el cardinal de la unión va a ser la suma de los cardinales menos el cardinal de la intersección. Es decir, como ya vimos en el vídeo anterior, 9000 medios más 9000 onceavos y ahora el producto, ¿vale? 9000 entre 22. Se toman las partes enteras y bueno, pues queda eso que es bastante sencillo. Continuamos, aprendientes. Ejercicio 448. Juan tiene 100 libros distintos, pero en su estantería solamente caben 30 y debe decir cuáles coloca. Calcular de cuántas maneras se puede llenar el estante con las siguientes condiciones. 1. No hay restricciones. Perdón. 2. Se coloca en orden alfabético. Y 3. Entre los 30 libros que tiene que colocar, siempre elige los 5 de matemática discreta y los pone juntos. Vamos allá. Bien, lectura comprensiva del enunciado. Nos dicen que los libros son distintos, por tanto no hay repetidos. Seleccionamos 30 de entre los 100, por lo tanto son selecciones de sus conjuntos, no del total. Entonces selecciones ordenadas de lista de tamaño 30, sin repetición. Esto claramente son variaciones de 100 tomados de 30 en 30. 100 factorial entre 70 factorial. Apartado 2. Se colocan en orden alfabético. Entonces me da igual el orden en que me los saques, yo los voy a poner en orden alfabético. Entonces, básicamente, al decir que los coloco en orden alfabético, estoy eliminando el orden. Entonces, cualquier permutación de una selección de 30 libros va a dar lugar a una única selección, que va a ser la alfabética. Entonces, esto se va a reflejar en el recuento total dividiendo por 30 factorial. Y entonces lo que tenemos es variaciones de 100 tomado 30 en 30 partido por 30, que sería ese número. Esto, adelantando un poco a lo que viene después, son en el fondo selecciones sobre subconjuntos. Son combinaciones, sin repetición. Apartado 4. Ahora cojo los 5 libros distintos que hay de matemática discreta. En este momento me doy cuenta que solo hay 5, leyendo bien el enunciado, y que además han de estar juntos en la selección final. Entonces, vamos a pensar esos 5 libros como si fuera uno solo. Vamos a llamarle MD. Y sean X u Y los restantes 95 libros. MD tiene que estar en la selección final. Entonces, primero vamos a pensar en qué posición va a estar. Puede estar en 26 posiciones diferentes. Hay 25 para los X u Y y una para los de matemática discreta, pero que en el fondo es un bloque de 5 libros y que sumará los 30 totales. Una vez elegida la posición para el bloque de matemática discreta, se eligen los libros para los huecos restantes, y de esos hay 95 variaciones de 95 tomadas de 25 en 25, porque de nuevo aquí el orden importa en que se rellenen los libros en el estante. No estamos en el apartado 2, Y ahora queda un último detalle, y es que yo puedo permutar los libros del bloque de matemática discreta y tendría una selección distinta, y eso lo tengo que incorporar. Todas las 3 selecciones que he visto, la de la posición de los libros, la de los libros que no son de matemática y las permutaciones de los libros de discreta, son independientes entre sí. Entonces este número sería el número de formas de seleccionar esos libros. Bien, continuamos. Ahora tengo un conjunto de n elementos. Quiero sacar subconjuntos que no listas, subconjuntos de tamaño k, a partir de los elementos de A. ¿Vale? Entonces, en los conjuntos el orden no importa, ¿vale? De hecho,
la definición de conjuntos habla de una colección no ordenada de elementos. Tenemos en elementos, para fijar ideas, como siempre, decimos A1 a N. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Si me olvido por un momento de los conjuntos y digo, voy a meter el orden, tendría listas de tamaño K, y eso son variaciones de N tomados de K en K. Y ahora lo que quiero en el fondo es quitar el orden. Si A sub I1, A sub IK es una de esas listas, cuando las permuto entre sí, me daría la misma selección, ¿de acuerdo? Al quitar el orden, me daría el mismo subconjunto. Entonces, lo que voy a hacer es dividir por K factorial. En combinatorias se quita el orden dividiendo y no restando, que eso es un error de concepto bastante común en algunos alumnos. Entonces tendría las variaciones de N tomados de K en K que tienen orden, pero ahora divido por K factorial y eso me lo quita y me quedaría el número CNK, que son las combinaciones de N elementos tomados de K en K. Y esta sería esto que marco aquí sería su fórmula. Continuamos, aprendientes. Se tiene un conjunto de 20 números. ¿De cuántas maneras se pueden sacar 3 elementos de manera que su suma sea divisible por 3? Este, en el fondo, no es un ejercicio, es más bien un problema. Es un poquillo difícil. Vamos a hacer el siguiente análisis. Del conjunto de 1 a 20, ¿vale? Vamos a dividir en 3 conjuntos disjuntos, que van a ser los múltiplos de 3 más 1, que son 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19. ¿Vale? Hay 7 de estos. Los múltiplos de 2 más... los A2 es el conjunto de 2 más un múltiplo de 3, que entre 1 y 20 son los que aparecen ahí. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20. Y por último, los múltiplos de 3, que hay 6. De los otros dos conjuntos, A1 y A2, hay 7. Y de este hay 6. Os estaréis preguntando por qué estoy haciendo esto. Enseguida lo vais a ver. Si ahora cojo 3 números ABC dentro de A y quiero que su suma sea un múltiplo de 3, en realidad están los siguientes casos. O bien los 3 números son de A1, o bien son de A2, los 3 números, o bien son de A3. ¿Vale? ¿Por qué? Por ejemplo, si son de A1, tendría que A es 1 más 3K1, B es 1 más 3K2 y C es 1 más 3K3. Cuando los sumo, me da un múltiplo de 3, claramente. ¿Vale? Y un argumento similar se aplica a A2 y A3. ¿Vale? Porque estoy cogiendo 3, 3 por 1 es 3, 3 por 2 es múltiplo de 3 y 3 por 3 también. Vale, ahora podría ocurrir lo siguiente. Caso 2, se escoge un elemento de A1, de A2 y A3. ¿Por qué? Si cojo un elemento de A1, aquí, me sobra 1 del múltiplo de 3. Hay un resto de 1. Se lo sumo a 1 de A2 y como tiene resto 2, perdón, entonces ya sería múltiplo de 3. Y si además le añado 1 de múltiplo de 3, pues todavía sigue estando como múltiplo de 3. ¿Vale? Ahí están las cuentas de lo que acabo de decir. La suma es conmutativa, el orden de los sumandos no importa, entonces para el caso 1 tenemos que escoger 3 elementos de cada A sub i. Las selecciones son disjuntas, porque A1, A2 y A3 son conjuntos disjuntos, y por tanto aplicamos el principio de la suma. Para el caso 2 se eligen independientemente en cada A sub i. ¿Vale? Entonces, combinando ambos casos tendríamos esto para el caso A1. Vamos a ver, poner aquí un rectangulito de esos famosos de los míos. Esto sería para el caso A1, ¿vale? Y esto sería para el caso A2. Caso A1 es el principio de la suma y el caso A2 es el principio del producto. Y esto es todo, amigos. Seguimos aprendiendo.